capítulo 3, versículo 14. Cuando todos lo tengan, me regalan un amén y vamos a leerlos todos unánimes juntos, ¿vale? Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Soberano Dios, que seas tú hablando a nuestros corazones. Señor, unge mis labios, que no me aparte ni a derecha ni a izquierda, y que seas solamente tú, tomando de lo tuyo, Señor Jesús, y dándonoslo a conocer por medio de tu Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse con la invitación de que los jueves 7 de la noche estamos haciendo un estudio precioso y estamos entrando en un tiempo bastante interesante. Entonces venga y conozca. Resulta que a veces nosotros escuchamos muchas predicaciones, quizás en la televisión o qué sé yo, cada cual resuelve cómo escucha, cómo ve sus cosas, pero no siempre todo lo que se predica es la verdad. Por eso insistimos siempre, vayamos a la palabra. Así como Jesús le respondía a Satanás, escrito está y escrito está. Yo tengo un lema que uso hace mucho tiempo y digo, si no está escrito, no lo diga. Entonces, hagámoslo así. Entonces, fíjense que le he puesto por título a esta predicación y el Señor me ha tocado bastante. No iba a tomar el texto de Efesios hoy para predicarlo, pero el Señor es bueno y Él es el que nos guía. Y dice el título de la predica: reciba un anticipo del reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros digamos, pongámonos en la situación, ¿quiénes tienen familia aquí? Todos. ¿Quiénes son esposos? ¿Quiénes son esposas? ¿Quiénes son hijos, padres, abuelos? Imagínense el contexto donde usted en su casa no comparta con su esposa, no hable con ella, ¿sí? No le dirija la palabra, que su esposa no le hable a usted, no le dirija la palabra, no le coja la pierna. Sí, entonces ni le dé el codazo, ¿no? O usted con sus hijos, o sus hijos con usted, no conversan. ¿Qué tipo de familia sería esa, no? Qué tristeza, qué aburrimiento. Y yo conozco parejas que duran meses sin conversar el uno con el otro porque están molestos por una razón. Estoy bravo y entonces no le hablo a mi esposa. Dice la palabra del Señor, no se ponga el sol tras de tu enojo. Entonces, maridos, mujeres, jamás se acuesten ustedes peleando con su esposo o su esposa. Usted no sabe si ese es el último saludo que le da a ella o ella a usted, o a un hijo o a una hija. ¿Me hago entender? Entonces, hagámosle caso al Señor. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque es que si hemos leído bien los textos, el Señor nos está hablando de acerca de una familia para Cristo. ¿Cierto? Nosotros somos esa familia que el Señor está buscando. Mira que en el versículo, capítulo 15, versículo 15,
el 14, el apóstol está haciendo una oración, ¿cierto? Este capítulo completo es una oración que está haciendo el apóstol Pablo. Y ahí en el versículo 15, 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él está arrodillado y él está clamando. Y en el versículo siguiente, él nos recuerda la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Hace 15 días, 20 días, estamos hablando acerca de Efesios, hablamos de Efesios capítulo 2. Y también anteriormente hablamos de Efesios capítulo 1. Y todo el libro de Efesios está hablando precisamente del Espíritu Santo. Y cada capítulo nos lo está presentando de una manera diferente. En este capítulo 3 nos está hablando que el Espíritu Santo es poder de Dios. Nosotros, cuando escudriñamos la palabra, vamos a ver quién es Jesús y lo que es Jesús. Y también vamos a ver quién es el Espíritu Santo y qué es lo que hace el Espíritu Santo. Así como el Padre también. ¿Me hago entender? Y hemos aprendido, en lo que hemos estudiado, que el Espíritu Santo es ¿qué? Poder de Dios. Entonces, cuando Jesús habla y dice, ¿qué sucede ahí? Lo que Dios dice por medio de Jesucristo es la autoridad. En mi nombre y por el nombre del Señor Jesucristo y en su nombre es que se hacen todas las cosas. Y tenemos que entender la diferencia entre la autoridad y el poder. ¿Me hago entender? Como el presidente de la República o el jefe de Estado de una nación da la orden. Y efectivamente las fuerzas militares, o sea el ejecutivo, o sea cualquiera que sea, tienen que tomar esta orden, ¿cierto? Y ejecutan con poder, ¿sí me hago entender? Entonces, Cristo da la palabra y lo hacemos en su nombre y el Espíritu Santo es el que ejecuta todas las cosas. Debemos entender que cuando el Señor Jesucristo vino a este universo, dice el libro de Filipenses capítulo 2, vamos rápidamente, Filipenses capítulo 2, versículo 7, desde el 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, ¿sí?, no estimó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces Jesús renuncia a todos sus poderes, a esa plenitud que Él tiene como Dios. Jesús es Dios, pero ha renunciado, se ha despojado de todo lo que Él puede hacer. Y dice la Escritura que Él, todas las cosas que hacía, las hacía ¿por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con Él. Miremos Hechos 10:32. Anote las citas. Yo estoy repitiendo, digámoslo así, estas citas porque algunos de ustedes quizá las han olvidado y debemos entender. Entonces, Hechos 10:37, perdón. Dice, desde el 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda la iglesia, por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo hacía Dios todas las cosas? Porque el Espíritu Santo
está. Lázaro, levántate y sal. ¿Quién estaba ahí? El Espíritu Santo estaba con él. Pedro caminando, ven, camina por el agua, por encima. ¿Quién estaba? El Espíritu Santo. Y cada cosa lo hacía porque el Espíritu Santo estaba con él. Ok, entendiendo esto, tenemos que recordar la promesa del Padre, volviéndonos 1700 años antes del nacimiento de Jesús. La promesa que Dios le hace a ¿quién? A Abraham. Y le dice, en ti serán benditas todas las familias. Otra versión, todas las naciones. Ahora sí vamos a Efesios capítulo 3 y leamos el versículo desde el 14 otra vez. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Recuerde que hace 15 o 20 días hablamos precisamente que habían dos grupos, judíos y no judíos, judíos y gentiles. Y que cualquiera de los dos grupos que decida creer en el Señor Jesucristo ya no es ni judío ni gentil, sino pasa a ser ¿qué? Cristiano. Pare de contar. A eso vino el Señor, a quitar esa pared que dividía, a consolidarnos a todos en uno. Y de eso está hablando esta porción, de que debemos ser uno con Cristo, uno en el Señor. Amén. Entonces, versículo 16. ¿Para qué? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿Con qué? Con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por su espíritu. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, ¿qué les dice Él? Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Estaban esperando el día de Pentecostés. ¿Me hago entender? Y esa es la promesa del Padre. La promesa que Dios le hace a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cumplido en quién? En Jesucristo. Y ahora Él nos la está recordando y la está cumpliendo. Poder de Dios. Y mira lo importante y trascendental que es esta charla que estamos teniendo hoy. Hermano, y si usted no lo ha entendido, hoy es el día que el Señor va a transformar su vida. La tiene que transformar si usted ha nacido de nuevo, si usted ha creído en el Señor Jesucristo y le ha recibido de todo su corazón en su vida. Amén. Entonces, nosotros estamos viendo reflejado en este texto los sentimientos que está viviendo Pablo en ese momento, ¿cierto? Esos sentimientos muestran el deseo de Dios con cada uno de nosotros. Entonces, yo pregunto, ¿qué es lo que quiere Pablo? ¿Por qué Pablo se está arrodillando? ¿Por qué Pablo está clamando de esta manera? Quizá, si no investigamos más, podríamos pensar que cuando Pablo dice el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, él está hablando acerca de cuando nosotros estamos cansados, cuando nosotros nos sentimos agotados, cuando nosotros nos sentimos atribulados, cuando nosotros nos sentimos débiles, cuando este mundo hostil nos tiene cansados. Podríamos pensar eso. Podríamos pensar que sí, Señor, ven esta mañana y fortaléceme porque yo no me quiero levantar, yo no quiero ir a la iglesia, tengo tantos problemas, estoy enfermo, en fin. Suceden cosas todos los días en la vida de los hijos de Dios.
Y el hecho de que a usted le sucedan cosas no quiere decir que Dios lo haya olvidado, para nada. Nosotros, dice la Escritura, que vamos a ser probados. Y el Señor dice que Él prueba a sus hijos. Miren nomás el libro de Hebreos capítulo 12, el versículo 5. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sabe qué? El hijo consentido avergüenza a su padre y a su madre, está escrito. Y el Señor nos va a ordenar. Si Él lo ama a usted, si usted lo ha recibido a Él por Padre, tranquilo, el cuento, perdón que lo diga así, pero ese cuento de pare de sufrir, no señor. Nosotros vamos a pasar situaciones aquí en este mundo, toda nuestra vida, quizás hasta el último día, pero usted tiene que permanecer, prevalecer y vivir fortalecido, porque el Espíritu Santo, que es Dios, mora en usted. Eso es lo que nosotros vamos a aprender en el día de hoy. Entonces, estamos viendo la oración de Pablo. Dice, ruega por los creyentes para que sean fortalecidos interiormente por el Espíritu Santo. Y es cierto que necesitamos ese poder. Poder para vencer al mundo. Poder para mantenernos alejados de la carne, porque ¿quién no es azotado diariamente? Poder para poder rechazar los ataques del enemigo, porque el diablo no se queda quieto. Entiende que cuando nosotros estábamos en nuestra pasada manera de vivir, nosotros le servíamos al diablo, porque éramos hijos de desobediencia. Y si hay alguien que conoce sus debilidades y las mías, es Él. Y Él y sus demonios están maquinando diariamente cómo hacerlo caer, cómo separarlo del cuerpo de Cristo. Es que ese es el fin de Satanás, de que usted sea cortado, la Biblia dice mutilado del cuerpo, y lo va a engañar. Y va a trabajar aquí en su mente para que usted no venga más, para que usted esté pendiente más de la si repetí corbata que de la predicación que estamos hablando el día de hoy. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, fíjense, necesitamos entender por qué Pablo está doblando sus rodillas. La salvación no es solamente que Dios perdonó nuestros pecados. La salvación no es solamente que nosotros ya tengamos un lugar en el reino de los cielos. La salvación no es solamente que hayamos sido libertados de las garras de Satanás. Él no nos puede tocar, pero sí trabaja aquí. La salvación no es solamente que hayamos sido rescatados del dominio del pecado. La salvación es algo mucho más trascendental. Y cuando nosotros nos metemos con Dios, la salvación no es cuando resucitemos ya en la vida eterna. La salvación empieza en el momento en que usted cree en el Señor Jesucristo. Y Pablo no está pidiendo que seamos fortalecidos en la carne. Él no está pidiendo que nosotros, quítenles todos los tropiezos, los problemas que ellos tengan. No, él no está hablando para nada acerca de esto. Él está hablando de otra cosa. Miremos el versículo 16 otra vez. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo? Dice, ojo con esto porque toda la predicación tiene que ver con este versículo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pablo nos está recordando que Cristo habita
en nosotros, que en el momento en que usted ha creído en el Evangelio y usted es sellado por el poder del Espíritu Santo, Cristo mismo viene a habitar en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Estamos entendiendo qué es lo que Pablo está clamando. Y dice el versículo 18. Y no sé, yo no soy de los que subrayan, pero sí hay dos palabras o dos frases muy importantes. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. No se olvide de eso. Y dice el versículo 18. Y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando yo leí esta porción, seamos llenos de toda la plenitud de Dios, es que no está hablando solo de Cristo en su corazón. No está hablando solamente del Espíritu Santo viviendo en usted. Está hablando que también el Padre viene a morar con usted. Toda la deidad de Dios viviendo en usted. ¿Y sabe qué? Nosotros no lo tenemos en cuenta. La iglesia hoy en día, con todo respeto, le ha cerrado la puerta al Señor y Él está afuera. ¿Entiende qué es lo que está pasando? ¿Por qué la iglesia se siente desierta? ¿Por qué a veces la misma iglesia se siente dormida? Porque hemos dejado a Jesucristo allá afuera y estamos solo pendientes de mis propios problemas, mi situación, mis dolores, mis padecimientos. ¿Y el Señor qué? Dios busca una familia para Cristo, dice la palabra. Y si usted y yo somos la familia de Cristo, ¿cómo es que no hablamos con Él? Le pregunto a mi hermano, con todo respeto, ¿usted habló hoy con el Señor? ¿Qué le preguntó usted al Señor hoy? ¿Qué le respondió Él a usted? ¿De verdad usted le cuenta sus situaciones? Señor, yo voy a hacer este negocio. Veía un día a un hombre por la calle hablando solo y después me di cuenta que era un hermano en la fe. Cualquiera pensaría que está hablando con hermanos libres, ¿no? Porque hoy en día uno ve a la gente hablando con el celular, ¿cierto? No, este hombre estaba hablando con su yo interno y hablaba con el Señor y tenía una charla y yo decía, ¡qué maravilla! Este hombre sí comprendió lo que es vivir con el Señor, porque nosotros somos morada de Dios por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y si a usted le da vergüenza hablar con Dios caminando por la calle, ¿cómo no le da vergüenza hablar por celular con manos libres y que todo el mundo lo tome como loco? No sé si están entendiendo. Lo que sí debemos entender es que Él está 7 horas 24 en su vida y usted lo tiene ignorado. Usted no lo tiene en cuenta. Usted le ha cerrado la puerta. Necesitamos. Mire, cuando el Señor le escribe a la iglesia de Laodicea, eso está en Apocalipsis capítulo 3, le dice al final, ¿a quién le está escribiendo? A la iglesia de Laodicea, a la iglesia, o sea, le está escribiendo y le dice, he aquí yo estoy, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, le está escribiendo a una iglesia donde ya todos están adentro. Aquí no le está hablando a los que han de convertirse o no se han convertido. Aquí le está hablando a la iglesia. ¿Y dónde está Él? Afuera. ¿Entiende que está fuera de nuestras vidas?
¿No lo tenemos en cuenta? ¿Vive Jesús en su corazón? ¿El Espíritu Santo habita en su vida? ¿Usted es morada del Espíritu Santo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Dios mío, siempre estamos pidiendo para nuestras cosas, nuestros menesteres. Mire, dice la palabra que aún antes de que abramos nuestras bocas, nuestro Padre Celestial ya sabe de qué tenemos necesidad, que aún los cabellos de anoche lo sabe y sabe cuánto habían y sabe cuánto hay en la mañana y sabe cuánto se quedaron en la almohada. Él conoce todas las cosas. ¿O no es así, mi hermano? Cuando usted ve a sus hijos, yo es que cuando yo estaba chiquito, me duraban los zapatos hasta que me salía el dedo. Y yo no le decía, mami, cómprame zapatos. Ella ya sabía. Y llegaba a la casa y zapatos nuevos. ¿Sí me hago entender? Y el pantalón saltacharcos, ya los padres saben, ¿no? Vamos a comprarle una muda de ropa porque ya, así es nuestro Padre Celestial. ¿Entiende? Pero nosotros seguimos preocupados por nuestros... Y créame, hermana, que la gran mayoría de nuestras preocupaciones en el mundo son por los líos que uno mismo se ha buscado. Ojalá nuestra preocupación fuera por las cosas del reino de los cielos. Ojalá. Pero estamos solamente viendo. ¿Y sabe quién nos tiene ahí? Satanás. Lo tiene lleno de deudas, lo tiene en escasez, lo tiene en la inmunda y usted está ahí pegado. Le dije a un amigo y conocido y hermano en la fe, ¿cuánto se gana usted el domingo en la mañana? Me dijo 20,000 pesos. Le dije, eso vale Dios para usted. 20,000 pesos. Eso vale Dios para usted. Con todo respeto desde lo dije. Y a veces nosotros lo vendemos. Criticamos a uno que está en la Biblia, que lo vendió por 30 monedas. Le pregunto yo, hermano, con todo respeto, en el amor de Cristo. Es que si usted vino hoy es para que usted hoy salga transformado. Para que el Señor le hable con esta palabra que nos está compartiendo. A mí me hizo llorar, les cuento. Muchísimo. Porque yo mismo me doy cuenta que a veces dejo al Señor por allá lejos, relegado. Y solamente cuando estoy mal, me acuerdo de Él. Y Dios, que el Señor sea hablando. Dice el versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En esto es que está pensando el apóstol. Por eso es que él está doblando sus rodillas. Que el hombre sea fortalecido en su interior para que habite Cristo. ¿En dónde? Por la fe en nosotros. Tenemos que creer con fe. Y dice ahí que seamos cimentados y arraigados en amor y comprendamos la magnitud de la plenitud del que todo lo puede en todo. ¿Entiende, amado, que eso es lo que Dios quiere habitar en usted? Lo que quiere Pablo es que nosotros tengamos comunión con Cristo. Es que una cosa es la oración. Yo con mi esposa, ¿dónde está mi esposa aquí? Mire, yo hablo con ella todos los días y hablamos y hablamos y hablamos. Bueno, ella habla 80 y yo hablo 20, pero hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. ¿Sí? Sí. No, y eso que yo hablo harto porque hay parejas que son 99% de la mujer y él solamente dice sí, no, ya. Mire, levantó la mano. Me hago entender qué es lo que quiere. Comunión con cada uno de nosotros. Es el anhelo del corazón de Dios. Yo no le oro a mi esposa.
Ella no me ora a mí, pero todos los días tenemos ¿qué? Comunión. Y la comunión íntima de Dios, dice la Escritura, es con los que le temen, con los que lo reconocen como Dios. Él es mi Dios, mi Señor, mi Salvador, así como es de ustedes aquí presentes y muchos de los que están conectados hoy a través de la internet. En Efesios 2:19 dice así, eso lo vimos hace 15 días o 20 días, yo estoy como perdido, pero bueno. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Entiende por qué como familia? Mire, usted necesita, oiga bien esto, que así como identifica usted a sus hijos, su esposa, y tienen una convivencia, y tienen una coinonía, que es el compartir, Dios también quiere que usted esté claro de que Él habita en usted y que hay una familia en Cristo en usted. Y que lo tenga en cuenta para todas las cosas. Porque solamente a veces lo tenemos en cuenta cuando las cosas no nos salen bien. ¿Por qué, Señor, me quebré en este negocio? ¿Por qué, Señor, las situaciones me salen así? ¿Y acaso nos acordamos de presentarle todas nuestras cosas antes de? ¿Sí me estoy dando a entender? Que Él sea el primero en nuestras vidas. Antes de su esposa, antes de sus hijos, antes de usted mismo, está el Señor. Porque Él es todo en todos. La plenitud del que llena todas las cosas. Y adicionalmente nos está pidiendo el apóstol que nosotros tengamos un conocimiento de Dios. Porque qué pareja se unen y tienen hijos y ya lo tuve. Que él mire a ver qué hace, ¿no? ¿Qué hace usted con sus hijos? Los forma, los educa, los mete al colegio, los pone a estudiar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ellos, conforme van creciendo, sean fortalecidos en su conocimiento y en su sabiduría terrenal, ¿no? Cuando Dios lo toma a usted por hijo, Él no quiere que usted se quede así, sino que usted sea fortalecido, dice ahí, en el pleno conocimiento de Cristo. Usted necesita conocer las Escrituras. Entiende que las Escrituras, y lo voy a decir con todo respeto, no es teología, no es por los libros, no es por la academia, no es en una universidad, no es, ni siquiera por los hombres, porque ahora los pastores los ordenan hombres, y la palabra dice que el que lo escogió usted para pastor, y él mismo, dice, Efesios, ¿qué? Leámoslo porque, Efesios 4. Y él mismo, 4:11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, el cual somos nosotros, su iglesia. Entonces no es teología, no es la universidad, es que nosotros nos metamos con Cristo. Es que nosotros escudriñemos la palabra. Es que usted no sea un neófito, dice la palabra. Que usted tenga el pleno conocimiento de la verdad. Para que el día de mañana usted va a otro lugar y empieza un hombre a predicar algo que no es usted. Qué pena, pero este no es el lugar. Me equivoqué. O si usted es más sabio, sigue con sutileza en este lugar y empieza a enseñarle la verdad a las personas. Y llama relación a ese pastor que muchas veces está predicando mal, no porque sea malvado,
sino por desconocimiento de la palabra del Señor. ¿Me estoy dando a entender? Y usted puede corregirlo. Ese es el fin de que usted tenga el conocimiento. Que podamos fortalecer toda la iglesia. Y dice el Señor en Lucas 24:49, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Hechos 1:4. Y si el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Hermanos, es que muchas personas, también lo hice yo, pensábamos, ¿no? Que uno se levanta por la mañana y que nosotros tenemos unas baterías, ¿no? Y entonces tenemos que orar en la mañana y recargar nuestras baterías. ¿Sí? Pero no es así con Dios. No es así con Dios. Nosotros tenemos una carga en nosotros que es, no sé cómo decir la palabra, que no se gastará jamás. Tenemos un poder que hemos recibido por el Espíritu Santo que es, ahora sí tengo la palabra, inagotable. Y nosotros tenemos que estar, en inglés se dice aware, nosotros tenemos que estar conscientes de que ese Espíritu Santo y ese poder habita en nosotros. No es que nosotros nos enchuflamos y recargamos y por la tarde ya estamos otra vez con las baterías. No, así no funciona con el Señor. Dice Romanos capítulo 9, Romanos 8:9. Romanos capítulo 8, versículo 9, ¿sí? Vamos a Romanos 8:9. Mire conmigo lo que dice. Oye, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y aquí yo sí le voy a jalar las orejas. O no, yo no, el Señor. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entienda que la antigüedad, mire, la voy a voltear. Nosotros tenemos un privilegio hoy en día. Que el Espíritu Santo es para todo aquel que ha creído en el Evangelio. Cree en el Evangelio, inmediatamente es lleno del Espíritu Santo. En la ley y en el Antiguo Testamento, solamente ciertas personas eran llenas del Espíritu Santo. Y efectivamente, si nosotros miramos Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, si no estoy mal, versículo 10, Primera de Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entiende que solamente algunos ungidos, esos sí son ungidos, recibieron el Espíritu Santo que moraba en ellos, y el Espíritu Santo les reveló. No es lo que ellos se imaginaron. Esa es la excusa de la gente que no ha leído la palabra. Es que la Biblia ha sido manipulada. Pues lea la palabra y verá que va cambiando de opinión de un momento a otro, inmediatamente. El Espíritu de Cristo estaba con ellos y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, les revelaba todas las cosas que nos enseña el Señor a través de su palabra. ¿Entiende? Ahora, ese mismo Espíritu que estaba en ellos
en unos cuantos, ahora está disponible ¿para quién? Para todos. Es lo que dice la palabra del Señor. Lea Hechos capítulo 2. Ahí dice, ¿para quién es el Espíritu? Para usted, para sus hijos y para todo aquel que ha creído. El problema es que no le estamos dando el valor que representa el Espíritu Santo en nosotros. El problema es que Jesús está allá afuera, esperando a que nosotros le abramos la puerta, fuera de la iglesia. Iglesia, abramos la puerta. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Hermano, hermana, ábrale su puerta. Cuente con Él. Él es su familia. Él está ahí. Él lo va a guiar. Él no lo va a llevar por caminos oscuros. Él lo va a rescatar. Él lo ama. Lo ha tomado usted por hijo. Lo ha tomado usted por su, dice, tabernáculo. Dios mismo, ¿sabe qué dice la Escritura? Dios mismo vendrá y habitará en la oscuridad. ¿Y sabe dónde está esa oscuridad? Estaba en su corazón antes de que usted fuera transformado. Y ahí está. Desafortunadamente, como dije antes, solamente pensamos en Él cuando estamos en una situación personal de angustia, o en una situación de esas que nos lleva a estar vueltos nada. En el capítulo 1 nosotros hablamos acerca del Espíritu Santo y que todo aquel que cree en el Evangelio es sellado y que en el momento en que nosotros somos sellados, Él nos da las arras. Usted sabe qué son las arras, ¿no? La garantía, ¿cierto? Te doy este anillo, Catalina, Ricardo, ¿no? Y esta es la garantía de que vas a ser mi esposa. ¿Sí es así? ¿Sí es así, María del Pilar? Ahí tiene la argolla ahí. Ah, la mía está guardada porque la boto. Entonces, no, ella me la quita. Entonces, no, y es que me hincha el dedo. No sé por qué. Se nos pierde ese Ricardo. Entonces, el Espíritu Santo es la garantía que nos tomó el Señor por hijos, que fuimos comprados a precio de sangre y que cuando Él regrese, ese Espíritu Santo que nos ha dejado, le va a mostrar a Él que nosotros fuimos comprados a precio de sangre y que nosotros le pertenecemos a Él. ¿Es correcto? En el capítulo 2 de Efesios nos está hablando de lo que éramos antes y ahora lo que somos. Que antes nosotros le servíamos ¿a quién? Al espíritu que opera en los hijos de desobediencia, los cuales nosotros todos estuvimos allá. Y le servíamos, ¿no? Y le servíamos. Y ahora que somos de Cristo, que somos de su propiedad, no queremos hacer nada. Siento lo mucho, no sé si lo dije bien, o lo siento mucho, pero es la verdad. Nosotros, qué pereza para hacer las cosas del Señor. ¿Sí? Cuando estábamos allá, rumbo hasta las 7 de la mañana. ¿No era así? ¿No era así? Yo no era de beber, les cuento. Yo nunca, solo me he emborrachado una vez en la vida. Yo no era de beber, pero eso sí, les ponía la música. A las 7 de la mañana los tenía todavía bailando, ¿me hago entender? Porque participaba de eso y me gustaba eso. Era el disc-jockey, pues. ¿Sí? Pero ahora convido a los hermanos a que velemos 2 horas. Y vuelvo y lo digo, lo siento mucho por ustedes. Pero si parecen 3 o 4, no aparecen más. ¿Me hago entender? Toda la noche nos desvelábamos. ¿No era así? Dígame si no es así. Y al otro día tremendo guayabo, no lo vuelvo a hacer. Y a los 15 días otra vez. Perdón que lo diga, pero aquí pedimos un fin de semana cada 15 días. El Señor lo que quiere es que nosotros seamos ¿qué? Capacitados. Que nosotros entendamos
la posición en la cual nosotros estamos, que es una posición privilegiada. Aquí en el capítulo 3, el Señor nos está hablando por medio del apóstol a que el Señor ha derramado poder inagotable por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Vuelvo y lo repito, ¿poder qué? Inagotable. ¿Cómo estoy de tiempo? Porque voy bien. Bueno, entonces, como estoy bien, vamos a abrir la palabra del Señor en Juan capítulo 14. Este capítulo es capítulo maravilloso porque es el único capítulo donde Jesús literalmente de su boca nos dice, voy pues y vuelvo. Y voy a prepararles ¿qué? Morada. Nos está hablando de las moradas celestiales. En el versículo 1, 2 y 3 nos está hablando de eso. Voy pues y vengo, y cuando venga os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una sola vez el Señor habla de esto, pero nos está hablando 3 veces acerca de que no los dejaré huérfanos, sino que Él nos va a enviar al Consolador, a su Espíritu Santo. Y mire, tan hermoso como lo está hablando. Versículo 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo va a estar con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta siempre. Entienda eso. Entienda, Él no se va a ir. Ojo, obvio, estamos en la carne, ¿vamos a pecar? Claro que sí. ¿O quién de ustedes va a dejar de pecar? Pues todos queremos dejar de pecar, pero no ve que estamos viviendo en un cuerpo ¿qué? Corrupto. Y cuando usted se aparta o se quiere apartar o hace algo indebido, dice que el Espíritu Santo se contrista. ¿Y sabe qué? Él se lo hace saber. Y usted, dice Diana así, yo también me he sentido miserable y después dice uno, ahí sí, bueno, no voy a entrar a detalles. 17, el Espíritu de verdad, el cual, miren lo que dice ahí, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. O sea, mientras estábamos en el mundo, nada que ver. Mientras estábamos en el mundo, no lo podíamos ver, no lo conocíamos. Pero dice ahí, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No los dejaré ¿qué? Huérfanos. No nos dejó huérfanos, amado. Usted no está solo. Usted no es casa sola, como decimos muchas veces. Aún estando usted en una cárcel. Se lo digo por experiencia propia. Jamás me desamparó. Jamás me dejó solo. La única forma que una persona puede superar todas las pruebas que vengan es si usted está consciente que el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Porque va a entender que nunca ha estado ni estará solo. ¿Entiende eso, hermano? El apóstol lo entendía. Y por eso él doblaba las rodillas. Para que usted y yo entendamos hoy que Él es verdadero, que Él es real, que el poder habita en usted. Si usted verdaderamente ha creído en el Señor. Porque si no hemos creído, pues claro, por eso hay tantas sillas vacías. Y no es por falta de predicación. Amados, a veces yo hasta esta semana tuve un conflicto de intereses tremendo. Les abro mi corazón. Yo se lo dije a mi esposa. Subí las escaleras y le dije, estoy cansado. No por las escaleras, ¿no? Le dije, estoy cansado. Y ella me dijo, ¿de qué? Le dije, de ver cómo la gente, en vez de buscar más de Dios, más se aleja.
Y la gente cuando empieza a conocer del Señor, como con un juguete nuevo, ¿no? Como el niño con un carrito nuevo, y eso lo coge y lo mueve y quiere. Y a los días ya el carro está por allá botado en la esquina. Así somos nosotros. Uy, nunca había escuchado esto, nunca me habían predicado así, nunca lo había entendido. Y wow, pero en los pocos meses el Señor está afuera. Es más, ni siquiera están en la iglesia. ¿Me hago entender? Y sentía esa carga. Y yo le oré, Señor, ayúdame, Padre, porque... ¿Y sabe qué me respondió en mi corazón en esa oración? Me dijo, es que usted no me sirve para agradarles a... Tú no me sirves para agradarles a ellos, sino tú me sirves porque me amas a mí. Es decir, yo les sirvo al Señor por agradecimiento. Y así no esté nadie aquí en esta iglesia, así esto quede desocupado, aquí estaré sirviéndole al Señor para todo aquel que quiere escuchar su palabra y aprender de Él. Esa es la única razón por la cual estoy aquí. Porque me debo al Señor, porque Él me salvó, porque Él me rescató, porque Él extendió su mano y me sacó del foso de la desesperación. ¿Y cómo no servirle? ¿Cómo no servirle, Zoraida? ¿Cómo no servirle, mamá? Cuando nadie daba nada por nosotros, Él dio su Hijo amado para rescatarnos a nosotros de la muerte eterna. ¿Entiende? Que Cristo vive en mí, Cristo vive en usted por el poder de su Espíritu Santo. Por esa razón estamos acá. Porque Él es bueno en gran manera, dice la palabra. Perdón. Dice ahí el versículo, ¿en cuál íbamos? 16, 17. Dice ahí, y el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 23. Mire lo que dice el Señor. No solamente el Espíritu Santo, no solamente el otro Consolador. Hay algo trascendental que sucede en nuestras vidas cuando nosotros le recibimos a Él. Dice el versículo 23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¿Entiende usted? El Padre y el Hijo viviendo en usted por el poder del Espíritu Santo. La plenitud de Dios, toda la deidad de Dios viviendo en usted. No podemos seguir viviendo una vida así, casasolas, apartados del Señor. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis recibido no es mía, sino del Padre que me envió. Entiende que el Señor Jesucristo está hablando solo lo que el Padre le dio para que hablara. Entiende que el Señor Jesucristo no habló por su propia cuenta. Obediencia quiero, dice el Señor. Primera de Pedro, ya la leímos. Es que me acuerdo de los versículos y los paso antes y después me pierdo. Entonces, la presencia del Señor, la presencia de su Espíritu Santo, la presencia del Padre habita. Dios habitando en mí. Piénselo ahí. Dios habita en mí. Y si esto no fuera así, ¿cómo cumpliría el Padre la promesa que le hizo a Abraham? Si no fuera por el Espíritu, ¿cómo cumpliría la promesa? ¿Cómo podría llegar a bendecir a todas las naciones, a todas las familias? ¿Cómo podría ir a los gentiles si no fuera por el Espíritu Santo? Entiende que cuando el Señor estaba con ellos, estaba limitado al tiempo y al espacio, que si Jesús estaba con sus discípulos, no podía estar en otro lado.
Pero ahora nosotros con la presencia del Espíritu Santo, Él es omnisciente, lo decía la ministra de culto. Él está en todas partes. Él está consciente de todo, puede estar en todos los lugares simultáneamente. Para todos los seres. Está en la China, está en Europa, está aquí en Colombia, está en Panamá, en todas partes. Y eso solo lo hace posible ¿quién? El Espíritu Santo, que también mora en cada uno de nosotros. Entonces, estamos hablando de toda la plenitud de Dios viviendo en nosotros. Quiero que vayamos un momentico al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 9. ¿Cuánto me queda de tiempo? Colosenses 2. Yo no sé, me da pena ya decir, pero me toca saltarme a veces muchas cosas. Colosenses 2:9, dije, ¿no? Efesios, Filipos, Colos. ¿Ya lo tiene, mi amado? Dos, 9. Dice así. Porque en Él, si quiere léalo conmigo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y mire lo que dice ahí. Por favor, subráyelo si quiere. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Me puse rosudo. Si Cristo vive en usted, toda la plenitud de Dios vive en usted. Entienda que si usted entiende esto hoy, todos sus males, todas sus enfermedades, todas sus cargas, todas sus luchas, todas sus angustias, usted las va a depositar en Él. Y háblele a Él como si le hablara a su esposa. Padre, así hasta si tiene hambre, dígale, papá, tengo hambre. De verdad, porque Él está ahí en usted. Otra cosa es que usted no tenga fe, otra cosa es que usted no crea, otra cosa es que usted sea un religioso y venga al culto solamente porque todo el mundo lo hace o por sentirse bien. Pero si realmente usted es una nueva criatura en Cristo, tiene que ser consciente de que Él habita en usted. Que usted sea transformado por su entendimiento, su conocimiento de Dios. Que realmente usted sea una nueva criatura en Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Bueno, Efesios 3:17, volvamos a nuestra lectura. Dice, a fin 3:17 dije, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, ustedes entienden la palabra cimentados, que estemos sobre ¿qué? La roca, en amor, seáis plenamente capaces, ahora sí lo estamos entendiendo, ¿no? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, todos nosotros, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Que seamos plenamente capaces de comprender lo que representa Cristo en nosotros y de conocer el amor de Cristo que excede, mire, todo conocimiento, para que seáis ¿qué? Llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Entiende que sí se puede
ser lleno de toda la plenitud de Dios? Lo que nos promete el Hijo, ahí en Juan 14, nos lo está corroborando el apóstol. Sí se puede. Es solo que usted lo crea, es solo que usted actúe. Esto no es, ¿cómo se llama eso que hoy en día hablan? Coaching. Actitud mental positiva. Y le pregunta uno al coach, ¿qué es coaching? Y no sabe ni traducir la palabra. ¿Sí me hago entender? Hoy en día eso están vendiendo en las iglesias. Actitud mental positiva. No, eso no funciona así. En la palabra del Señor, la palabra correcta es tener fe. ¿Usted sabe qué es tener fe? Tener la certeza de que lo que Dios dijo se cumple. Y si el Señor dijo, no los dejaré huérfanos, no nos dejó huérfanos. La plenitud de Dios que habita en nosotros. ¿Quién nos da la capacidad de comprender? Pues el Espíritu Santo. Ahí está escrito, Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entiende que Él nos da toda la plenitud y Él nos va a enseñar. Necesitamos comunión y también necesitamos rogar al Padre que ese Espíritu Santo que habla en nosotros escuchemos atentamente la voz de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Voy a terminar con una porción. Tremendo, Señor, tu palabra es poderosa y recibiréis poder. Con los Primera de Corintios, vamos a la primera carta de Corintios, ahí en el capítulo 2. Y yo quiero que usted lea con atención. Capítulo 2, versículo, leamos desde el 9. Por favor, lea con atención y revíselo en su casa. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Entiende? Si el Espíritu escudriña y conoce lo profundo de Dios, ¿cómo no lo va a conocer a usted? Si es que el Espíritu Santo fue el que escribió la Santa Palabra por los profetas, Él reveló la palabra, ¿cómo no va a conocer su palabra? Y ahora el Espíritu mora en usted. Necesitamos entender esto. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, porque él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Póngase de pie, Padre Celestial.